Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros y continuar con nuestra programación a esta hora de la mañana, cuando tenemos una influencia de sistemas atmosféricos que están generando lluvia en las últimas horas, así es que desde ya tenga muchísima precaución, tal y como lo escuchábamos en la información que nos daba Luis Amayoa. En el informe de clima pues tenemos remanentes de lluvia en varias partes del territorio nacional, mucha humedad y por supuesto también el llamado para que tenga precaución a la hora de desplazarse por nuestras calles. A las 6:31 vamos de inmediato a hacer un análisis sobre el estado fiscal de nuestro país en el contexto de los 4 años de gobierno del presidente Nayib Bukele. Vamos a hablar acerca de cómo está el tema de la recaudación fiscal que corresponde al año pasado, que por cierto hoy en mayo concluyó ya las declaraciones. Y también vamos a hablar acerca de las relaciones y las negociaciones con el Fondo Monetario, entre otros aspectos importantes relacionados con la Hacienda. Gracias por acompañarnos, ministro. Quiero darle la más cordial bienvenida al ministro de Hacienda, licenciado Alejandro Zelaya. Gracias por acompañarnos. Bienvenido, ministro. Muy buenos días, Ernesto. Muy buenos días también a los televidentes del espacio de entrevistas de Canal 21. Pues muy contento de estar contigo en esta pues fresca mañana de martes para que analicemos y hablemos un poco del estado fiscal de nuestro país. Bueno, hoy en mayo finalizó el periodo ya para hacer las declaraciones. ¿Cuáles son las expectativas de recaudación, ministro? Bueno, hasta el momento, Ernesto, considerando, ¿no?, el contexto mundial de la economía, ¿no? Sí vemos que vamos por buen rumbo. Hemos hasta el momento alcanzado las metas tributarias que nos habíamos planteado hasta el momento a nivel de ingresos, tanto en el impuesto sobre la renta como también respecto del IVA. Hay algunas pequeñas variaciones, pero hay que entender también que estamos en un contexto en el que pues recientemente hemos tenido ya una crisis bancaria en la economía global, tanto en Europa como en Estados Unidos. Esto pues sin duda tiene una afectación directa sobre la economía salvadoreña, pero hasta el momento pues hemos recaudado el monto que habíamos programado hasta el 28 de mayo, que más o menos asciende a 3.114 millones, ¿no? Entonces, hasta el momento, los 3.114 millones se recaudaron y eso pues fija, digamos, un cumplimiento total de la meta para lo presupuestado de este año. Respecto del año anterior, pues hemos tenido un leve incremento, no es algo sustancial, pero que no pasa pues de un 5% respecto de lo que nosotros habíamos recaudado el año pasado. Entonces no consideramos que sea una meta pues que tenga un diferencial tan alto, pero hay que entender también, Ernesto, que el año 2021, cuando sobre todo en el impuesto sobre la renta el impacto es mayor en la recaudación para el año 2021, porque efectivamente veníamos también de un periodo en el que la economía recibió estímulos, entiéndase FIRA Empresa, a través de Bandesal, sí, ¿no? Financiamos buena parte de la recuperación económica y esta pues tiene un efecto directo también en la recaudación, ¿no? Entonces, por eso es que también esas variaciones digamos, para nosotros son alentadoras en el entendido de que hay un contexto mundial de crisis y que nuestra economía lo ha resistido bastante bien. No hemos tenido noticias recientes respecto de la inflación, ¿no?, como lo teníamos el año pasado. Si tú recuerdas, el año pasado tú me preguntabas por el tema del subsidio de los combustibles. Sí. El subsidio del combustible, pues ya gracias a Dios, a partir de este año empezamos a limitar el gasto. Evidentemente sí hay que intervenir nuevamente al tener una variación que sea sustancial en los precios y que pueda afectar en la economía, vamos a intervenir. Pero hoy por hoy pues nos hemos estado evitando ese tipo de gasto, ¿no? Entonces vamos saliendo poco a poco de la crisis y nuestra economía está pues recibiendo o está, digamos, teniendo el desempeño que nosotros esperábamos para estas alturas del año. Estos factores externos de los cuales usted me hablaba, ¿siguen a la fecha
digamos, teniendo el efecto entonces. Sí, de hecho nosotros estamos constantemente monitoreando, ¿no? Estamos constantemente monitoreando. Hoy por hoy, digamos, el tema de los combustibles y de algunos recursos naturales que no produce nuestro país, como gas natural, entre otros, no es algo que nos esté afectando a nivel económico en este momento. Sin embargo, habrán otros factores que sí lo están haciendo. Hay factores como la inestabilidad financiera bancaria en Estados Unidos, ¿no? Ya hemos visto recientemente la quiebra de 3 bancos pues bastante emblemáticos. Vimos digamos, caer a alguien que nunca pensábamos o pensamos que podía caer, ¿no? En este caso Credit Suisse, que es uno de los bancos más grandes del mundo, ¿no? Y que arrastró con ello a muchos de los bancos estadounidenses, ¿no? Entonces esa inestabilidad evidentemente tiene un impacto también en los precios de algunos títulos bursátiles que luego se corren hacia la economía real, ¿no? Ministro, y a propósito, bueno, hay un debate importante, se espera que se hagan las aprobaciones pertinentes en el Congreso para evitar todavía esta inestabilidad de las cuentas bancarias o financieras en los Estados Unidos. Creo que hoy o para mañana se tenía previsto. Sí, el Congreso estadounidense está en una carrera contra el reloj para elevar el techo de deuda. ¿Sí? Pues pareciera que las calificadoras de riesgo también le dieron un ultimátum con bajar su calificación crediticia si no llegaban a un acuerdo en el Congreso. Normalmente le sucede, ¿no? Ellos tienen un tipo de límite de la deuda que tienen que ir pues constantemente a renegociar al Congreso y así evitar un paro técnico del gobierno. Es algo que ya ha sucedido en años anteriores. Realmente a nosotros no nos preocupa tanto porque básicamente se cierra simbólicamente el gobierno, ¿no? Pero algunos servicios vitales de parte del gobierno estadounidense se siguen brindando. Entonces se cierra simbólicamente algunas oficinas y normalmente, Ernesto, ellos siempre llegan a un acuerdo, ¿no? Lo que sí preocupa es que no corresponde, digamos, el techo de deuda que se está levantando para el desempeño también de la economía real. Entonces hay que hacer un balance entre el desempeño de la economía real estadounidense y también aquellas aprobaciones en materia de estándares financieros que ellos tienen, ¿no? Entonces, pareciera que hay algunas reglas fiscales que se van a autoimponer a partir de la negociación que tengan republicanos y demócratas en el Congreso, y a partir de eso, pues nosotros estaremos expectantes porque sabemos que también si ya de por sí Estados Unidos es una economía que tiene una influencia directa sobre la economía global, ¿no? Sobre nuestra economía, que somos una economía dolarizada, pues la afectación que tiene pues es mucho más directa que en otros países. Ministro, y hablando precisamente sobre el tema relacionado con las calificadoras, tenemos nosotros una buena ponderación tras lo que hemos tenido como pláticas recientes con estos organismos. Sí, de hecho, Standard & Poor's y también Fitch Rating acaban de hacer un upgrade de calificación para El Salvador. Nosotros estamos constantemente con ellos proveyendo la información de nuestras cuentas fiscales, del desempeño. Creo que también los logros en materia de seguridad han tenido impacto directo y positivo sobre el desempeño económico de nuestro país. Y esto evidentemente pues les augura tanto a las calificadoras de riesgo como también a los otros actores del mercado de que El Salvador va a seguir la ruta de la sostenibilidad fiscal. También han visto con muy buenos ojos, ¿no?, los pagos anticipados que nosotros hemos hecho de la deuda. Se hizo el pago del bono 2 operaciones 2023, fueron, ¿verdad? 2 operaciones en las que nos ahorramos 288 millones el año pasado, y también con eso adelantamos el pago del vencimiento del bono 2023. Yo recuerdo, Ernesto, que durante básicamente los 3 años de gobierno del presidente Bukele, ahora ya estamos muy próximos este día jueves a cumplir 4, pero básicamente durante 3 años de gobierno mantuvieron constantemente un discurso de tergiversación y de calamidad pública respecto de qué es lo que iba a suceder con el pago del bono 2023.
Entonces, ¿quiénes mantuvieron este discurso? Algunos actores o algunos analistas ligados a los partidos que anteriormente gobernaron nuestro país y que saquearon sistemáticamente las arcas de nuestro país. Entonces, este tipo de personas, analistas ligados a Arena, al FMLN, que nunca denunciaron la corrupción de sus partidos y que fueron parte de los esquemas de saqueo público en nuestro país, son los que se encargaron de diseminar en todos los medios internacionales y nacionales el discurso de que el país no iba a pagar el bono 2023. Y eso evidentemente afectó la visión que tenían las calificadoras de riesgo. ¿Todo eso gracias a una solvencia fiscal o hubo que tomar dinero de otras áreas? No hemos tomado dinero de ninguna área en específica, evidentemente tanto para financiar la brecha presupuestaria, para financiar también los proyectos que se ejecutan desde el Ejecutivo. Nosotros tenemos que recurrir a algunas fuentes de financiamiento, ¿no? Entiéndase organismos multilaterales como Banco Mundial, BID, la CAF y el BESIE. Estos 4 multilaterales básicamente han apoyado al país en su estrategia de inversión pública y también en su estrategia de estabilización de las finanzas públicas. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, el Banco Mundial nos financia un proyecto de primera infancia, esos fondos son fondos que yo ya no tengo que sacar del Fondo General de la Nación. Entonces, de alguna medida también, en alguna medida, aunque sean proyectos de inversión, ayudan a hacer algo que en finanzas se conoce como sustitución de fuentes, es decir, buscar una nueva fuente de financiamiento para un proyecto que yo ya tenía previsto hacer. Entonces, eso nos fortalece por el lado también del Fondo General de la Nación y nos permite seguir dando resultados en materia de seguridad, porque cuando estaba la pandemia, Ernesto, nosotros teníamos que invertir en las vacunas, por ejemplo. Hoy, el gasto que yo tengo en vacunas es mucho menor que lo que teníamos en el año 2020, porque había que comprar la vacuna contra COVID, ¿no? Sí. Entonces, solo la primera operación fueron 100 millones en vacunas. Entonces, nosotros ahora ya no nos gastamos esa cantidad porque ya no estamos en emergencia. Ya está en disponibilidad. Hemos reorientado esos fondos hacia la lucha contra las pandillas, hemos reorientado esos fondos a la infraestructura y a seguir dando servicios de educación, continuar manteniendo las condiciones de nuestra Fuerza Armada y a todos aquellos que luchan día a día por nuestra seguridad, pero necesidad de fondos siempre hay. Entonces, gracias a Dios hemos hecho un buen manejo hasta el momento, hemos logrado pagar nuestras obligaciones y sobre todo aquella obligación mayor que son las necesidades del pueblo salvadoreño. Y esta noticia que circuló en la que se decía que se había tomado dinero incluso creo del fondo de pensiones, ¿qué respuesta se tiene a eso, ministro? Es totalmente falso, Ernesto. No se ha tomado dinero del fondo de pensiones. De hecho, la ley prohíbe expresamente que nosotros tomemos del fondo de pensiones, que es, digamos, lo que pasó, para explicarlo un poco. Cuando se formuló el presupuesto 2023, se habían incluido, ¿no?, algunos, digamos, el pago de las obligaciones de los SIP, ¿no? Entonces, con la reforma de pensiones, esos fondos, evidentemente, ya no iban a ser necesarios. Entonces, ¿por qué se llegó a un acuerdo con, digamos, los administradores de fondos de pensiones para que se mantengan los beneficios, el rendimiento de las obligaciones sean mayores, pero las deudas no desaparecen? Entonces, no hemos tomado ni un solo centavo del fondo de pensiones, Ernesto. Entonces, eso para claridad. Entonces, ¿de dónde se tomaron, digamos, fondos para pagar todas las obligaciones que tenemos? Porque no solo son el bono 2023, nos ahorramos cerca de 300 millones en la recompra de bonos. Evidentemente se repartió entre los dos bonos, 2025 y 2023, pero al tener este tipo de ahorros, obtener financiamiento para proyectos que nosotros ya teníamos priorizados o que ya habíamos visualizado que íbamos a ejecutar, entonces eso nos da cierta libertad de caja para poder pagar todas nuestras obligaciones. Entonces, ¿cuál ha sido, digamos, el problema para algunos de los analistas? Que dijeron tanto que no íbamos a pagar el bono 2023, que cuando lo pagamos tenían que inventarse una historia, ¿no?, de que habíamos sacado el fondo de no se sabe de dónde. De hecho, creo que los primeros días cuando pagamos el bono, yo estuve contigo. Sí, recuerdo. Y había un rumor
que no se sabía de dónde se habían sacado. Sí. Decían que los habíamos sacado de las reservas internacionales en ese momento, del Banco Central de Reserva, algo que era totalmente falso. Luego no les pegó esa mentira, entonces empezaron a decir que los habíamos sacado pues del fondo de pensiones, algo que categóricamente digo en este momento es falso. Entonces también decían que lo habíamos sacado de las pensiones de los veteranos, algo que nosotros también, nunca hemos hecho tampoco, porque tampoco es que los veteranos tengan un fondo de inversión, ¿verdad? Con disponibilidad de ir a sacar. Lo que tienen son asignaciones presupuestarias y yo tengo que ir a buscar la recaudación para después pagar esas obligaciones presupuestarias. Entonces, a veces para algunos, pues, pareciera que son tan ingenuos en esto, que creen que asignaciones presupuestarias pues terminan siendo dinero líquido. Y agarrarlo así nomás. El fondo de pensiones es intocable. Bueno, de hecho, por ley, ya usted lo decía que no puede serlo, ¿no? Por ley no se puede tocar y no lo vamos a hacer por el compromiso que nosotros tenemos también con todos los cotizantes del sistema. Entonces eso me lleva a comprender y a entender que me quiere decir que tenemos una solvencia fiscal aceptable en el país. Hemos cumplido con todas nuestras obligaciones. Evidentemente no te puedo decir, Ernesto, que somos países totalmente avanzados, con superávit. Esa es nuestra proyección. Rico en producción no para tenemos, hablar de... No tenemos commodities con cuáles fortalecer la parte de los ingresos, entiéndase petróleo, oro, entre otras materias primas que se podrían vender en el mercado internacional, pero lastimosamente nuestro país no los tiene. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Una adecuada gestión de los ingresos tributarios, una adecuada política de inversión para que nuestro Producto Interno Bruto siga creciendo y ser muy austeros por la parte del gasto corriente, ¿no? Para que esto pues pueda permitir que nosotros tengamos cierto margen de maniobra para cumplir con las obligaciones que tenemos como gobierno. Y en el caso de inversión, ¿las proyecciones han sido positivas? Sí, de hecho hemos atraído inversión. Creo que todo el pueblo salvadoreño puede ver cómo nuestros índices en materia de turismo han crecido año con año. Creemos que desde la llegada del presidente Bukele al gobierno, creo que el país ha tenido un cambio drástico en materia de cómo lo ven los inversionistas hacia afuera, sobre todo en el tema de seguridad. Y, Ernesto, porque ¿cómo poder ir a un país a invertir cuando tenés el miedo de que no solo no tenés, digamos, la seguridad jurídica que ahora tenemos, sino que también te pueden matar? Y ese era el país que nosotros teníamos, un país en el que el empresario no debía de preocuparse tan solo por los rendimientos que tuvieran sus inversiones, ¿no? sino que también por su seguridad física, porque lo podían matar. Entonces hemos tenido un cambio radical. De hecho, hoy es la inauguración de uno de los torneos clasificatorios a los Juegos Olímpicos, uno de los torneos más importantes. Entiendo que vienen 68 delegaciones, 68 delegaciones para un torneo de la ISA o de la Federación Internacional de Surf, o la Asociación Internacional de Surf. Es una delegación bastante grande, o un número de delegaciones muy alto. De hecho, entiendo, o según comentaba nuestra ministra de Turismo, entiendo que es la mayor cantidad de delegaciones logradas para un torneo de la ISA. Así que este día empieza en la costa salvadoreña un torneo de altísimo nivel de surf. Y me quiere decir que todo eso se logra gracias a la apuesta estratégica que se hace en la promoción de un rubro importante, pero también el tema de seguridad. Claro, como lo decía el presidente, las olas han estado ahí siempre, pero la promoción turística que nosotros hemos tenido, el hecho de tener la infraestructura básica para recibir a los atletas, la organización, ¿no? Ir a buscar, el clima de seguridad, que es lo más importante, ir a buscar a estos organismos y sobre todo ofrecerles ese clima de seguridad que no solo tiene un impacto en el turismo, sino también en la economía diaria de todos los salvadoreños. O sea, ¿quién no ha visto cómo en su colonia, a partir del retiro de todos los pandilleros, cuando se empezaron a extraer, quién no ha visto cómo han empezado a surgir pequeños negocios locales? O sea, pupuserías, cada emprendimiento que surge es dinamización de nuestra economía, Ernesto, y creo que es algo que en los 4 años de gobierno es un logro pues que no se puede ocultar por ninguno de los actores de la oposición. Esto me lleva a pensar, ministro, de que el tema de la inversión pública ha sido promisorio, ha sido lo más importante y el resultado está a la vista, ¿verdad? El tema de que, por cierto, hace poco hubo una reorientación o un refuerzo para apoyar a la Fuerza Armada en la compra de vehículos tácticos, ¿no? Sí,
Incorporamos 3.5 millones. Yo he visto como también algunos miembros de la oposición han salido a magnificar, ¿no? Decir que tanto presupuesto para seguridad. Bueno, de hecho hemos visto al presidente de Arena muchas veces decir de la seguridad no se come, después dice ya aburren con la seguridad o ya rayan con lo de la seguridad. Hombre, la verdad es que a este tipo de personas les molesta que nosotros sigamos invirtiendo en seguridad porque tienen una lógica perversa. Ellos quieren que el gobierno falle para poder señalar fallos dentro de la administración del presidente Bukele y de esa forma capitalizar votos electoralmente. O sea, una lógica bastante perversa, ¿no? Y pues desde mi punto de vista bastante pusilánime con su país. Uno no puede esperar que para que le vaya mal al gobierno deben haber muertos en las calles, que es lo que algunos quisieran. Entonces nosotros vamos a seguir invirtiendo en seguridad. Ernesto, sabemos que el pueblo salvadoreño avala nuestras estrategias, los resultados están ahí, el número de homicidios se ha reducido sustancialmente, el número de otro tipo de crímenes como la extorsión, entre otros, ha reducido sustancialmente y sobre todo, Ernesto, creo que el sistema de compensación social de nuestro país se ha restablecido, es decir, aquel que se porta bien, aquel que tiene un emprendimiento, aquel que estudia, aquel que trabaja constantemente, tiene las oportunidades que su propio esfuerzo le da. Algo que no sucedía en el pasado, porque quienes tenían este tipo de oportunidades, ¿no?, de seguir creciendo eran los malandros, los que estaban ahí esperando a los hipotes que iban para la universidad y que los extorsionaba. Ellos eran los que dominaban los territorios y por ende pues ellos eran los que habían roto el sistema de compensación social en nuestro país. Así que creo que ese es uno de los logros más grandes que hemos tenido, sentar el precedente de que a las personas que hagan cosas malas les suceden cosas malas. A ver, una de las principales obviamente misiones, metas o roles que tiene el Ministerio de Hacienda es obviamente trabajar por el tema de la recaudación y velar porque los fondos estén bien colocados, ¿no? Es decir, bien administrados. Y usted hablaba del tema de la austeridad. A 4 años del gobierno del presidente Nayib Bukele, ¿bajo qué categoría o cómo se puede categorizar el tema de la austeridad? Porque es uno de los puntos que la oposición cuestiona mucho. Mira, Ernesto, yo he visto cómo también el discurso de la austeridad, ¿no?, se vuelve también bien baladío, bien banal, o sea, algo muy simplista, ¿no? Yo vi cómo durante toda la administración del presidente Sánchez Serén se ponía como uno de los principales logros el tema de austeridad. Nosotros, si tú lo quieres ver así, no es una de nuestras banderas. ¿Por qué? Porque en nuestro país, primero, el sueldo de nuestros policías era casi que una miseria. Tuvimos que incrementar el sueldo de nuestros policías. Incrementamos el sueldo de nuestros miembros de la Fuerza Armada porque tienen que salir a defendernos y no van a arriesgar su vida por los sueldos que ellos recibían durante la administración del presidente Sánchez Serén o de la administración del presidente Funes. También los sueldos de los maestros. Tuvimos que contratar médicos porque nuestro sistema de salud incluso todavía mantiene algunas deficiencias que debemos seguir mejorando constantemente. ¿Dónde nosotros hemos recortado? En aquellas instituciones que ya no eran necesarias para la vida del Estado. Entonces, un Consejo Nacional de Energía, por ejemplo. ¿Para qué teníamos un Consejo Nacional de Energía si bien podía ser una dirección de la CEL? Entonces, es lo que nosotros hicimos, juntarlos. La DIGESTIC era una institución por separado. Ahora la DIGESTIC es una unidad o una dirección del Banco Central de Reserva que ya de por sí llevaba las estadísticas del sistema de cuentas nacionales. Entonces juntamos las funcionalidades que estos tenían y hemos hecho estamos construyendo un Estado mucho más chato, como le llamaríamos, ¿no? No un Estado tan grande, pero un Estado que funcione en sus partes básicas, entiéndase, en educación. En educación nosotros no tenemos por qué ser austeros, tenemos que apostarle a seguir invirtiendo en educación, a seguir teniendo una política pública de gasto expansivo, porque nuestro país necesita más educación. Entonces vamos a seguir invirtiendo. Entonces, ¿dónde se han recortado? La partida secreta. Yo creo que a estas alturas del gobierno mucha gente lo habrá olvidado. Pero en mi país, en nuestro país, todos los años constantemente se incluía una partida
en los gastos de presidencia que se llamaba partida de gastos reservados. Y desde ahí se saqueaban sistemáticamente los fondos públicos. ¿Qué hizo el presidente Bukele desde el primer año de su gestión? Anular por completo la partida secreta. Entonces hemos reducido los gastos donde estaban escapándose flujos que no permitían llegar al desarrollo y hemos reorientado los fondos públicos a esas áreas que sí necesitan inversión para potenciar el desarrollo, Ernesto. Y creo que esa es la gran diferencia. Entonces, durante los gobiernos de izquierda es muy común que se hable de los temas de austeridad, pero no hablan de la austeridad importante, de la austeridad de detener la corrupción y de atacarla directamente. Y creo que el presidente Bukele ha sido muy claro con eso y ha mantenido su política durante los 4 años de gobierno. Ya vamos a hablar acerca también del resultado que ha tenido su lucha contra la evasión a partir del programa los jueves de evasión fiscal, ¿verdad? Así se llama, ¿no? Los jueves de evasores. Jueves de evasores. Y me gustaría de alguna manera cerrar este capítulo, aunque yo creo que ya estoy contra el tiempo para irnos a la pausa, pero esto que tiene que ver precisamente con el tema sobre las demandas que se tienen sobre el mantener subsidios y otros aspectos importantes dentro de la población. Toda esta solvencia o esta estabilidad, llamémosle quizás la estabilidad misma de la cual usted me habla, da pie para pensar de que hay garantía para dar cobertura en el tema de subsidios a la población. Me voy a la pausa y regreso un poco y hablamos de estos elementos. Gracias por estar con nosotros. Son las 6:57. Gracias por acompañarse de nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Saludos muy cordiales a nuestros buenos amigos que están conectados a través de nuestras plataformas digitales y también a quienes nos están viendo a través de nuestra frecuencia abierta. Continuamos nuestra conversación con el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, en el marco del cumplimiento de los 4 años del gobierno del presidente Nayib Bukele, hablando precisamente sobre el estado de la situación fiscal del país. Ya escuchamos un repaso por los diferentes aspectos y compromisos de los cuales asume como su rol, pero hay otros elementos importantes que me gustaría todavía entender y comprender, que tiene que ver precisamente con estos otros demandas que se hacen en cuanto para la sostenibilidad que pueden tener el tema de los subsidios que se dan precisamente a la población que lo necesita. Sí, de hecho, Ernesto, nosotros, como todos saben, no producimos petróleo, ¿verdad? Entonces, al tener un parque vehicular que funciona constantemente o que funciona básicamente quizá en 99% o más que eso, con base a derivados del petróleo, entiéndase diésel y gasolina súper irregular, cuando existe algún tipo de incremento pues sustancial en el precio internacional del crudo, tenemos una afectación directa en nuestra economía y es algo que se llama inflación por costos, ¿no? Incrementa el valor que cobran el transporte por llegar la mercadería desde San Salvador a San Miguel, por ejemplo, o traerla desde el puerto de Acajutla hasta San Salvador, entre otros tipos de costos que también pues están totalmente definidos por el precio del combustible. Entiéndase que aquellas compañías que, por ejemplo, sus máquinas trabajan con diésel o que se necesitan diésel para estar encendidas y a partir de ahí generan la producción. Entonces hay una afectación directa en el precio final de los productos. Entonces eso al final termina derivando pues un menor poder adquisitivo de la población salvadoreña y se convierte eso en un efecto de bola de nieve, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos o qué es lo que se pretende hacer desde la caja fiscal? Decirle a los 4 grandes distribuidores, por ejemplo, del combustible, nosotros vamos a pagar parte de la factura para que no la pague la población. Y a eso es lo que nosotros llamamos un subsidio. Básicamente es pagar por cuenta del pueblo o por cuenta de la economía el valor diferencial para que esto no se convierta en una crisis de inflación, ¿no? Sí. Y que la población no pierda su poder adquisitivo.
ningún gobierno tiene, digamos, una planificación de cuándo van a llegar las crisis financieras. Nosotros el año pasado, después de haber recuperado nuestra economía, creíamos que ya estábamos, digamos, enrumbados y estábamos en un buen momento para continuar con el crecimiento económico que nosotros teníamos previo a la pandemia. No contábamos con que el precio del combustible se iba a agravar por el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, que fue donde se empezó a agravar la distorsión en los precios de los combustibles. Entonces, ante este evento que no podemos controlar nosotros como gobierno, tuvimos que salir con un subsidio y financiamos cerca de 500 millones durante todo el año para que la población pues no tuviera una afectación. Entonces, en este momento nosotros estamos preparados, siempre tenemos algún tipo de gastos contingentes, es decir, digamos, tenemos estrategia o tenemos algunos fondos que siempre están ahí. También hemos contratado créditos contingentes con algunos organismos multilaterales, no solo para el tema de los subsidios y para las crisis que pudieran venir, sino también para efectos climatológicos que también pueden tener un golpe sustancial en nuestra población. Imagínate que Dios no lo quiera, el invierno normalmente siempre nos trae ahora tormentas complicadas, ¿no? Y cuando eso sucede, el gobierno tiene que salir también a atender ese tipo de emergencias. Así que estamos preparados, Ernesto, para la atención de las emergencias y también para atender las crisis económicas que también se pudieran venir. Ok, recaudación, medidas de austeridad y, bueno, también su lucha por el tema de la evasión y la ilusión fiscal. ¿Resultados de los jueves de evasores, ministro? Sí, bueno, Ernesto, mira, nosotros en el país siempre, como dije, escuchamos que aquí se perdían alrededor de 2.000 millones en impuestos al año. Nosotros, si comparamos la cifra que se recaudaba en el año 2018 con la cifra de ingresos que obtuvimos en el año 2022, son cerca de 1.800 millones el diferencial entre lo que se recaudaba en el año 2018 y lo que terminamos recaudando en el año 2022. Entonces, ¿cómo logramos cerrar esa brecha de 1.800 millones? Pues a punta de utilizar todas las herramientas que tiene el Ministerio de Hacienda y que siempre ha tenido, porque el Ministerio de Hacienda siempre tuvo la facultad de judicializar los casos ante la Fiscalía General de la República. ¿Qué es lo que pasaba? Les tenían miedo o normalmente pues estaban comprados o estaban ligados a ciertos sectores o grupos de poder los que administraban la política pública, es decir, el ministro de Hacienda estaba coludido con algunos empresarios, no se perseguía la evasión en los principales rubros que sí se sabía que existía, ¿no? Y no se perseguía aún a sabiendas de que estaban ahí. Nosotros hemos llevado 179 casos ante la Fiscalía General de la República, es un monto de 175 millones los que nosotros hemos presentado, solo nosotros en avisos a la Fiscalía General de la República, más las amnistías, más otro tipo de estrategias que son parte también del plan antievasión. Con eso nosotros hemos pues recuperado e identificado alrededor de 1.200 millones que no se tenían. Eso es solo parte del plan antievasión, ¿no? Entonces por ahí es que hemos ido cerrando la brecha. Inicialmente, tal vez mucha gente no lo recuerde ahora, pero inicialmente se nos criticó, se nos dijo que con esto íbamos a ahuyentar la inversión privada, que íbamos a generar mayor evasión porque los empresarios formales ya no se iban a hacer informales y otra sarta de mentiras que se inventaron algunos analistas. Pero creo, Ernesto, que el tiempo nos ha dado la razón. Y creo que también le ha dado, digamos, su golpe de realidad a estas personas en el sentido de que no pueden ya distorsionar la realidad como lo hacían antes. Sin embargo, la carga tributaria nuestra es bastante alta. Somos uno de los países que más recauda respecto de PIB. Tampoco es al hacer este tipo de comparación. No, andamos en la media. Andamos cerca de un 20%. Okay. ¿No? Los países nórdicos tienen tasas de impuestos del 50%. Obviamente, no, pero a nivel de Centroamérica. A nivel de Centroamérica, nosotros estamos más o menos en la media, Ernesto. Andamos entre un 20-21%. Somos los que más recaudamos respecto al PIB en cuanto a valores absolutos. Pero la carga tributaria, entiéndase como el porcentaje de todos los tributos,
¿no? Sí. Mezclado el IVA, la renta, Claro, y todo, que me cuánto toca pagas pagar, ¿no? de tus ingresos Sí, totales, sí. cuánto realmente se te va en el tema de Lo impuestos. hacía en comparativo de lo que Entre un realmente 20 y un también 20. está el tema de la evasión, que obviamente si hay evasión, de ahí se saca también dinero para poder de alguna manera compensar lo que a lo mejor no se puede pagar. Por eso es que si somos de los que más recaudamos, a pesar de que los porcentajes de carga tributaria hacia las personas no han incrementado. Nosotros no hemos tenido incremento en los impuestos, pero sí nos ha incrementado la recaudación. O sea, yo no te cobro más IVA, no te cobro más impuestos sobre la renta, pero sí incrementa el monto de lo recaudado porque hay personas que no pagaban sus impuestos y es de ahí de donde empieza a incrementar. Por eso es que sí somos los que más recaudamos en América Latina respecto de nuestro Producto Interno Bruto, pero no somos la tasa más alta en cuanto de carga tributaria, ¿no? Okay. Entonces, porque lo que estamos haciendo es que los que paguen, los que no pagaban, ahora paguen. Que estén pagando más. Que es una de las cosas que me criticó la ANET. Yo recuerdo que la ANET nos sacó un comunicado, y también FUSADES, ambos salieron con un comunicado cuando nosotros empezamos con el plan antievasión. El tiempo se ha encargado de ponerlos en su lugar y también de darnos la razón a nosotros como Ministerio de Hacienda en el sentido de quien debe pagar impuestos debe pagarlos de acuerdo a cómo lo pagamos todos y de acuerdo como está establecido en la ley, Ernesto. No podemos permitir que el delito de evasión sea un delito de cuello blanco, un delito silencioso y sobre todo un delito tolerado en nuestra sociedad. El evasor de impuestos no solo causa el daño de no pagar los impuestos, sino que le roba la oportunidad a nuestros niños de tener mejores escuelas, a nuestros adultos de tener mejor atención en salud, a nuestras comunidades de tener mejor seguridad. Entonces nos roban el desarrollo, nos roban la esperanza. Y creo que ese es el mensaje más fuerte y el mensaje primordial del plan antievasión. No vamos a tolerar delitos de cuello blanco solo porque se enmascaran detrás pues de la fachada de ser empresarios o de ser inversionistas. Vamos a perseguir a todos aquellos que están fuera del margen de la ley. Ministro, este tema relacionado con la evasión y la ilusión obviamente son los portillos que en algún momento se están atacando de manera directa. ¿Qué alcances tiene el poder de alguna manera también cerrar esa brecha de sectores que deberían de pagar y no pagan, que es el sector, sectores informales que manejan cierta, digamos, movimientos de dinero, que ha sido por años quizás una discusión que se ha tenido muy digamos, abierta, pero también muy poco concreta, ¿no? Sí, de hecho, hay gente que cree que la informalidad se puede eliminar por decreto, ¿verdad? Sí. Es algo que eso es imposible. O sea, la informalidad se va, digamos, reduciendo en el día a día y digamos, con base a cómo se mueven las economías. Es decir, en la medida en la que los pequeños empresarios empiezan a crecer, ¿no? Entonces, en esa medida, pues, necesitan irse formalizando porque ya no le pueden vender a todo el mundo sin factura. Entonces los mismos clientes le empiezan a decir, ¿y cuándo me va a dar su factura? Sí. Entonces nosotros como Ministerio de Hacienda no podemos ir a andarle cobrando impuestos a la señora que está con un canasto en el mercado. Por supuesto, sí. Sería básicamente inhumano, no es rentable para el Ministerio de Hacienda perseguir esas pequeñas cosas, ¿no? Pero, ojo, nadie nos va a negar o nadie puede negar que en la Fiscalía General de la República en los últimos meses nosotros hemos presentado constantemente avisos multimillonarios de 3, 4, 5 millones. Que ya no es de un canasto, que ya no es una venta de canasto, ¿no? Eran personas naturales dedicadas a la importación y exportación y comercialización en nuestro país de frutas, verduras y de otros productos que se venden en la tiendona, por ejemplo. Y fuimos por ese tipo de evasores. Entonces hemos golpeado la informalidad donde debemos golpearla, Ernesto. No con el ciudadano más indefenso, no con aquel que está empezando, sino con aquellos que tienen la capacidad contributiva para aportarle al Estado. Porque ese es el principio de la tributación, capacidad contributiva. El que no tiene capacidad contributiva no puede, aunque quiera. Entonces, pero aquellas personas que tienen capacidad contributiva y no lo están haciendo, tienen la obligación no solo legal, sino también moral de contribuir. Y eso es lo que hemos ido a golpear. Entonces, hemos
ido, digamos, paso a paso. Yo quisiera tener una varita mágica como algunos economistas pretenden, ¿no? Y que la informalidad se elimine por completo de la noche a la mañana. Como dije, es un camino lento, paulatino, y en la medida que nuestra economía en general va creciendo, también aquellos informales se van apegando más a la formalidad. ¿Y este tipo de incentivos o movimientos que se van a generar a partir de apoyar toda la revitalización del centro histórico, ministro? Nosotros creemos que el centro histórico de nuestro país, que ya ha tenido una revitalización bastante importante durante la gestión del presidente Bukele como alcalde en la alcaldía de San Salvador, una gestión que tuve, digamos, el honor de acompañar durante la gestión del actual presidente de la alcaldía. Hicimos una revitalización importante, la ha continuado el actual alcalde Mario Durán, a quien mando un saludo. Hemos visto como recientemente también ha habido una dinamización bastante grande en cuanto a turismo y otro tipo de cosas. Para nosotros es importante el centro histórico porque es el corazón de nuestro país, es el corazón de la historia salvadoreña. Y durante mucho tiempo se dejó totalmente abandonado el centro histórico, de tal suerte que lo que teníamos ahí era un caldo de cultivo perfecto para la criminalidad, para la extorsión y para otro montón de crímenes que se cometían. Hemos empezado a poner orden, sacamos a los criminales de las calles y por ende los turistas y la inversión empezó a llegar. Si lo construimos, como dice el viejo adagio, construyelo y ellos vendrán. Entonces hemos empezado durante ya varios años, y digo hemos porque fuimos parte de esta gestión, y hemos continuado durante los años del alcalde Durán con el proceso de revitalización. Muchos inversionistas van a venir, porque las joyas más importantes de las ciudades son los centros históricos. Claro. De hecho, tú vas a cualquier ciudad importante en el mundo y el primer lugar que te llevan es el downtown. Para contratar una oficina, cuando vas a un nuevo país, te llegan a mostrar las oficinas del centro histórico, porque ahí es donde hay más prestigio estar, ¿no? Sucedía todo lo contrario en nuestro país. Creemos que con esta puesta en marcha de algunos incentivos, con la implementación de la autoridad del centro histórico, que va a dar información y facilitar la inversión en el centro, además que va a ayudar también a proponer tasas, reducciones de algunas tasas impositivas para que la inversión sea mucho más factible. Creemos que con eso pues también ese proceso ya, o ese periodo de atracción de inversiones empieza a tomar cara o empieza a tomar vida. Lo primero es revitalizar, reconstruir, y ahora hay que atraer inversión, porque ya empezó a llegar la inversión, pero no ha sido, digamos, sistemáticamente buscada. Okay. Es lo que pretendemos ahora también desde esta nueva entidad. ¿Qué tipo de facilitaciones van a tener esta zona? Voy a hacer una pausa y regresamos con más para que un poco ampliemos esto, porque cualquier empresario se estaría preguntando, bueno, voy a hacer una inversión, voy a hacer una compra, pero ¿qué tipo de incentivo voy a tener yo alrededor de ese tema? ¿Parece? Sí. Y otros temas como la facturación electrónica. ¿Cómo está el tema de la facturación electrónica? Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Pausa. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes quiero decirle a usted que aproveche este momento para descargar en tu celular tu verdadera app del ahorro de PharmaValue, en la que puedes pedir tus medicamentos desde la comodidad de tu casa y puedes elegir entre domicilio o la opción Yo Paso, con la que puedes evitar filas y tu pedido estará listo en 20 minutos en la sucursal que prefieras. Todo completamente gratis. Así es que desde ya aproveche este momento para descargar en su celular su verdadera app del ahorro de PharmaValue. Bueno, continuamos nuestra conversación con el ministro de Hacienda. Ministro, nos habíamos quedado y nos detuvimos un poco para examinar el tema del centro. Y no cabe duda, yo tuve la oportunidad, por cierto, un saludo muy especial a todos ahí, a todos esos empresarios que le han apostado a la revitalización del centro de la capital. El tipo de incentivo, yo como empresario quiero hacer una inversión. Uno de los principales, y me lo decía ayer
la ministra de Turismo, es apostarle, por ejemplo, a un tema de los parqueos, por ejemplo. Bueno, todos sabemos que el parqueo es importante a la hora de atraer turistas a la zona, ¿no? Sí, de hecho no son las condiciones fiscales las que normalmente mueven al inversionista. A veces los países pretendemos que con solo decretar una exención del impuesto sobre la renta durante 10 años... Sí, pero háblame de incentivos. Va a venir el inversionista. Hay que entender que es un ecosistema completo el que debemos tener, un ecosistema completo que aliente la inversión. ¿Cuándo hay ese ecosistema completo? Cuando tenés financiamiento, ¿no? Es decir, tenés que tener una vinculación entre la autoridad del centro histórico, por ejemplo, y la banca comercial del país, para empezar a que la banca comercial y también la estatal abra líneas de créditos para los empresarios que quieran llegar a invertir al centro histórico. Entonces, tenés la gestión, digamos, de la política pública de atracción de inversiones, que en este caso va a ser la autoridad como tal, y tener los incentivos. Pero además de eso hay que tener la infraestructura, Ernesto. Y entonces, como tú muy bien lo señalas, el tema de parqueos es un tema pues primordial, sobre todo para las ciudades. O sea, en todas las ciudades del mundo el tema de parqueo es complicado. En todas las ciudades, sobre todo en los centros históricos, es siempre complicado el parqueo. Entonces hay que buscar las opciones adecuadas. Es la Alcaldía de San Salvador, es la OPANS, es la autoridad, son los empresarios también unidos en un solo sistema que encontrarán cuáles son las soluciones necesarias. Por eso se ha creado esta institucionalidad, para que pueda coordinar todo el concepto de lo que se está buscando, porque como dije, no es solo decretar no vamos a cobrar impuestos. O sea, puedes tú decir no vamos a cobrar impuestos en tal municipio del país, pero si el empresario no ve un mercado meta en ese municipio del país, si le cuesta facturar, entonces no va a ir a poner la empresa para perder su dinero. Necesita varias condiciones y necesitas el ecosistema completo. Es lo que estamos tratando de construir en el centro histórico. No se construye de la noche a la mañana, pero creo que hemos dado pasos importantes, como dije, durante ya 2 periodos de alcalde, ¿no? Y creo que esos pasos no se van a detener en el futuro. Creo que a todos los alcaldes, creo que al exalcalde Mason se le exigía por parte de la población que si por qué había dejado abandonada la remodelación o la revitalización que estaba haciendo el exalcalde Bukele en aquel momento. Ahora la ha retomado el alcalde Mario Durán, y tú has visto cómo la gente empieza a ir a la iglesia del Calvario, cómo empieza a ir a bailar en el centro, cómo empiezan a ir a ciertos lugares que antes no los visitaban o que estaban mal vistos, porque el centro siempre, digamos, en el ideario colectivo salvadoreño, siempre se veía como un lugar sucio, peligroso, no vayas ahí, te van a matar, te van a robar, ¿no? Entonces la gente iba casi que por necesidad y por obligatoriedad de ir. Hoy es todo lo contrario. Hoy van por su propia voluntad, pueden recorrer las calles del centro de San Salvador por la noche, pueden ir a ver las joyas arquitectónicas que tenemos ahí. Se está, de hecho, el alcalde Durán, vi que posteaba hace poco los trabajos que están haciendo frente al Palacio, ¿no? Entonces entiendo que una vez que termine estos trabajos que están haciendo frente al Palacio Nacional, va a ser, digamos, una visión muy distinta, una visibilidad bien distinta la que va a tener tanto la plaza como el Palacio, y así pues creo que pueden ir dando pasos para poder atraer la inversión. Voy a aprovechar a hablar también de otro tema. Estamos a las puertas de entrar a un periodo electoral. Y me gustaría saber cómo está el tema de la deuda política para los partidos. Sí, hemos pagado hasta donde recuerdo en este momento. Yo no recuerdo que tengamos a ninguno de los partidos políticos, excepción hecha por Arena, que pues la deuda política del partido como tal fue objeto de extinción de un proceso de extinción de dominio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por la desviación de las donaciones de Taiwán durante los terremotos del año 2001. O sea, casi algunas personas han olvidado ya que Arena se robó, y eso porque ya está dictaminado de esa forma, se robó fondos que estaban dirigidos
a las personas que resultaron afectadas por el terremoto de 2001. Entonces, por parte de la Fiscalía General de la República hubo un proceso de extinción de dominio y la deuda política fue parte de ese proceso de extinción de dominio, ¿no? Entonces creo que es un precedente importante para que ningún partido político en el país vuelva a creerse o hacer un mecanismo de corrupción y de lavado de dinero como lo fue Arena durante su gobierno. Y lo digo abiertamente, Ernesto, aunque yo sé que algunos miembros de ese partido se molestan, pero Arena como tal fue un mecanismo de lavado y de corrupción para saquear las arcas del Estado por ciertos grupos de poder en nuestro país. Esos mismos grupos de poder que ahora les molesta y están en contra de las estrategias de seguridad, que están en contra también de los avances que tenemos en materia de educación, salud, infraestructura, entre otros rubros que el país evidentemente ha avanzado durante los 4 años de gobierno del presidente Bukele. Ministro, sin embargo, los partidos políticos pueden pedir un adelanto, ¿no? Sí, todavía no ha llegado la fecha para que los partidos políticos soliciten un anticipo. Habría que ver qué partidos políticos participarán en la contienda y a ver quiénes de ellos también solicitan parte del anticipo, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando lo soliciten, se hace una evaluación del estado de las finanzas públicas y a partir de eso, pues, se decide qué tipo de estrategia vamos a usar. Durante la pandemia, tú recuerdas que yo le pedí a los partidos políticos pues que no solicitaran el anticipo, evidentemente pues orientado por el estado de las finanzas públicas en ese momento. No había recaudación tributaria, no teníamos tampoco aprobaciones en el mismo Congreso por parte de los diputados de la oposición de los créditos que necesitábamos, y esto pues lo que hacía a nosotros era restringirnos mucho más la capacidad que teníamos de pago, y de paso llegaban los partidos políticos a solicitar mi anticipo, o sea, se iba a complicar todavía más la situación, así que por eso en esa ocasión yo pedí que no lo solicitaran. Mire, y este fue un tema que también a la larga de la historia ha sido muy discutido, ¿no? El hecho de los partidos políticos estarles, digamos, dando dinero que realmente pues, representa para ellos una facilidad, pero realmente al final termina siendo discutible el tema, ¿no? Claro, claro, yo creo que es algo para un amplio debate. No soy yo quien ha establecido el mecanismo, tampoco soy yo, digamos, quien establece las bases primordiales para una competencia electoral. Evidentemente mi papel como ministro de Hacienda, Ernesto, es asegurar dentro del marco legal que tenemos actualmente, asegurar que todos los recursos que legalmente están establecidos, que deben optar los contendientes en una campaña electoral, estén. Entiéndase los fondos del Tribunal Supremo Electoral para asegurar la elección, entiéndase también deuda política. A eso iba el Tribunal Supremo Electoral. Si la ley se modifica, ¿sí? Cuando la ley se modifique, entonces yo ya podré... Iba al tema del Tribunal Supremo. ¿Cómo está observando usted todo el manejo? Bueno, a ustedes les compete entregarle el presupuesto. Ya les entregamos el presupuesto de 92 allá como millones. Lo administran ellos, ya no se meten ustedes. ¿Cómo no? Por el tema de la discusión que se generó hoy con el voto en el exterior, por ejemplo. Sí, de hecho, nosotros mantenemos cierto grado de supervisión de los fondos públicos. No somos los entes auditores, evidentemente, pero sí mantenemos cierto grado de supervisión. Acompañamos también a las entidades para ver algunos procesos. Hay que recordar que algunos de esos procesos son inversión pública, entonces hay que darle seguimiento a través de la Dirección de Inversión y Crédito Público. Algunos de esos procesos en muchas ocasiones requieren también de que algunos especialistas del Ministerio de Hacienda revisen la documentación de las compras, licitaciones y todo eso, y pues ese es el rol que nosotros jugamos. La responsabilidad de la administración es del Tribunal Supremo Electoral, evidentemente, pero nosotros damos acompañamiento a la ejecución de los fondos para ver cómo van y si necesitan un refuerzo, si les recortamos porque no se han gastado todo. Entonces, hoy por hoy creo que el proceso continúa bajo la misma lógica o va sobre su marcha. Esperemos pues cómo avanza en los próximos días y en qué podemos apoyar al Tribunal Supremo Electoral, porque aquí lo más importante es asegurar que la elección sea una fiesta cívica, Ernesto, y que se respete la voluntad soberana del pueblo salvadoreño. Ministro, ha sido de mucho provecho, como siempre, conversar con usted y saber cómo están las finanzas del Estado.
Le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana en el programa. Gracias, Ernesto, y también gracias a todos los televidentes que se interesan pues en la materia hacendaria, pues como digo siempre, una temática importante para todos los salvadoreños. Sí, así será. Muchísimas gracias. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, vamos a seguir tocando el tema desde la perspectiva de nuestro buen amigo, el economista, el doctor Carlos Acevedo. Esto en el contexto del cumplimiento de los 4 años de gobierno del presidente Nayib Bukele, una valoración sobre el estado de la economía desde su perspectiva. Pausa y regresamos con más. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a continuar en el análisis en esta segunda parte del programa, saludando a nuestro buen amigo, el economista, el doctor Carlos Acevedo, con quien vamos a hacer un análisis económico del país. Carlitos, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Neto, por tu gentil invitación. Siempre es un gusto estar en este foro y un cordial saludo a tu audiencia. Qué bueno. Carlos, estamos a las puertas de celebrar o de alguna manera cumplirse los 4 años del gobierno del presidente Nayib Bukele. ¿Cuál es, digamos, desde tu experiencia, el estado actual de la economía, quizás para entrar en términos generales? ¿Cómo ves el país? Voy a entrar por ahí quizás en ese sentido. Bueno, los economistas, cuando hacemos el análisis de la situación económica, normalmente empezamos por lo que llamamos el sector real, que es PIB y precios. Entonces, en términos del crecimiento económico, hay que tomar en cuenta que El Salvador nunca ha sido un tigre del crecimiento. O sea, tenemos datos desde 1950 a la fecha de crecimiento económico, y el mejor momento que hemos tenido fue en la primera mitad de los 60, con tasas de más o menos 7%. Y de ahí el segundo momento, la primera mitad de los 90, con una tasa entre 5 y 6. Y de ahí hemos tenido un crecimiento muy modesto. Entonces, a partir de la dolarización, El Salvador entra en una fase de 2% por todos estos años, hasta los últimos años en que ha subido un poco a 2,5%. Pero lo pongo en contexto porque cuando digo que tenemos ahora el crecimiento más bajo en Centroamérica y la región, no es una cosa de este momento, sino es una cosa de hace por lo menos 30 años. Entonces, el año pasado terminamos con 2,6% de crecimiento, mientras que Guatemala, Honduras, Nicaragua crecieron 4%, Panamá creció 10%. O sea, estuvimos claramente a la cola. Claro. Y este año las perspectivas es que vamos a crecer, según las proyecciones actuales, 2,4%, 2,8%. Y también son las proyecciones más bajas de crecimiento en la región. Entonces, ¿y esto a qué se debe? ¿Si podemos sentirnos satisfechos o es que por lo menos algo...? Bueno, como te digo, es un problema de muy larga data. ¿Y de percepción o de cómo quien quiera interpretarlo para bien o No, estos para... son datos duros. Duros. O sea, esta es la medición de la actividad económica según la metodología internacional, de cuenta nacional. Este es dato duro, no es cuestión de... Ahora, la percepción es cómo uno lo interpreta, pero el dato duro ahí está. Entonces, hemos tenido un récord de bajo crecimiento. Yo creo que este es el gran reto que el presidente tiene en esta segunda gestión. Digamos, si confirma que decide reelegirse, pero lo más probable es que sí. Entonces, yo creo que ese es el gran reto. Y es lo que la población ahora espera. Resolvió el tema de las pandillas, o por lo menos logró desestructurar a las pandillas. Ahora vamos a ver cómo levanta la tasa de crecimiento de El Salvador. Y es un reto difícil, es más difícil, creo yo, que desarticular a las pandillas. Pero por primera vez creo yo que hay condiciones favorables en el sentido de que por primera vez se ha logrado desarticular a las pandillas. Bueno, contigo en ocasiones anteriores hemos estado también valorando este factor de la seguridad como un eje fundamental del crecimiento de la economía, ¿no? Sí. Bueno, ya lo empezamos a ver en revitalización de actividad económica a nivel más local, microempresarial. La percepción y el optimismo de los microempresarios ha mejorado muchísimo a raíz de este cambio en el clima de seguridad, y en general la ciudadanía lo percibe de manera cada vez más fuerte. Entonces, eso no te garantiza que vas a conseguir alto crecimiento, pero es una condición necesaria. O sea, si no resolvías
el tema de las pandillas o no las desarticulabas, realmente no había condiciones mínimas para que El Salvador pensara en una estrategia de más alto crecimiento a largo plazo. Entonces eso ya está, digamos, resuelto. No el tema de la seguridad en toda su integralidad, pero sí el tema del accionar de las pandillas, que era, creo yo, la pieza medular en ese problema. Las extorsiones han caído casi a cero, o sea, se mira otro clima en el país. Ahora viene el reto del crecimiento, que implica movilizar inversión fuerte. El gobierno no tiene la capacidad de movilizar mucha inversión pública por las restricciones fiscales que todos conocemos. El sector privado doméstico ha estado un poco reticente, entonces la apuesta aquí es la inversión extranjera directa. Ahora, retomando un poco ese, digamos, como ese portafolio que entiendo lo mide mucho el Banco Central de Reserva, ¿no? Digo, de los rubros que más se mueven y cuáles no. Entiendo que construcción ha tenido un buen digamos, empuje, ¿no? Sí, la construcción ha sido uno de los sectores más dinámicos. Más dinámicos, sí. Se ve, o sea, de las cosas que se ve a simple vista. Bueno, es porque lo ves, pero... A simple vista, ¿verdad? Hay un montón de proyectos habitacionales, edificios de rascacielos, ¿verdad? Definitivamente ahí ha habido un boom, y la ventaja que tiene la construcción es que es un sector que tiene lo que en economía llamamos muchos efectos multiplicadores. O sea, por cada dólar que se gasta en el sector de la construcción o que se invierte en el sector de la construcción, se genera varios dólares en actividades conexas, ¿verdad? Porque es un sector intensivo en fuerza de trabajo, entonces genera empleo y genera otros efectos multiplicadores en la economía. Entonces es positivo, ¿verdad?, que sea uno de los sectores más dinámicos. Pero tenemos que ver cómo se reactivan más otros sectores, por ejemplo, en la agrícola, por el tema de la suficiencia alimentaria, las importaciones, la seguridad alimentaria que necesitamos. La seguridad alimentaria. El sector financiero ha estado también bastante bien. O sea, hace falta dinamizar la economía en su conjunto. Ok, mira, cuando tú hablas de este rubro, del rubro agrícola, no deja de preocupar mucho y ocuparse también para pensar, bueno, si este es un factor que de alguna manera se está viendo, que allá afuera está siendo seriamente discutido por el tema de los fertilizantes, que es uno de los más grandes productores, que es en el caso de Ucrania, sí. Está teniendo el trigo que también se produce en esa zona. Pareciera ser que, y aquí viene la pregunta, ¿cómo examinas tú a países como los nuestros, que sabiendo que nos están diciendo ahí viene el lobo y no hacemos nada? ¿Cómo ves el tema muy en particular del área agrícola? Aquí hay varias aristas, ¿verdad? Una fundamental es que El Salvador es un país chiquito, no tenemos la frontera agrícola que tienen todos nuestros vecinos, ¿verdad? Guatemala, Honduras, Nicaragua, incluso Costa Rica es pequeño, pero es como el triple de El Salvador. Entonces no tenemos mucha frontera agrícola. Ahora, aún así hay bastantes tierras que han sido desaprovechadas, otra vez por el tema de seguridad. Por ejemplo, imagínate una persona que tenía un terreno y que quería cultivar algo, ahí le caían las pandillas a extorsionarlo o a robarle la cosecha. Entonces, ¿quién va a estar haciendo esa inversión? Ahora que el tema pandillas ha sido controlado, entonces ya puede haber mejores condiciones para que la gente empiece a invertir, a hacer ese tipo de inversiones. Lo vemos en los bienes raíces, ¿verdad? El precio de los terrenos ha empezado a subir considerablemente porque... bueno, sabemos que una gran parte del país está controlada de una manera u otra por las pandillas. Entonces ahí, ¿quién va a querer comprar una casa o edificar en una zona de control pandillero? Entonces ese factor se ha removido y eso ha redundado en un aumento del precio de los terrenos. Pero entonces, volviendo a la agricultura, ese puede ser un factor para dinamizarla. Ahora, por otro lado, no tenemos, por ejemplo, la variedad de microclimas que tiene Guatemala. Digamos, todo el altiplano de Guatemala es frío, ahí se cultiva una buena parte de las hortalizas que vienen acá, que nosotros tenemos clima frío, pero
en zonas muy localizadas, ¿verdad? En La Palma, en Morazán, no tenemos las tierras que tiene Guatemala. Entonces, tratar de competir con Guatemala en ese tipo de producción de hortalizas de tierra fría no puede ser, porque no tenemos simplemente los terrenos. Ahora, se puede apostar a otro tipo de producción, más de granos básicos, pero ahí vienen los temas que señalás de los fertilizantes, ¿sí? Los precios relativos, o sea, si sale más barato traer, por ejemplo, frijol de Nicaragua que producirlo acá, entonces puede ser que sea mejor traerlo de Nicaragua. Ok. Carlitos, yo le consultaba a la ministra de Economía la semana pasada que estamos por llegar al sexto año, al cumplimiento del semestre, ¿no?, del año económico del país. Y que cuáles eran las perspectivas, sobre todo por el tema de que sabemos que el año ha estado bastante golpeado fuertemente por lo que pasa, obviamente, por factores exógenos. El tema de la situación en Rusia, el tema de estos, digamos, bajones que ha tenido el sistema financiero, especialmente en Estados Unidos. ¿Cuál es tu perspectiva de cara a la promulgación de desarrollo, traducido eso también en la generación de empleo y un mejor poder adquisitivo para los salvadoreños? Sí, bueno, ese es el gran reto, como te digo, que tiene ahora el presidente, de reactivar la economía, alcanzar un crecimiento inclusivo que permita generar empleos de calidad e ingresos y sacar de la pobreza al 1.700.000 salvadoreños, compatriotas, que según la última encuesta de hogares están en pobreza. O sea, 1.700.000 es un montón de gente. Ahora, eso no lo puedes sacar con pura política asistencialista, o sea, necesitas generar crecimiento. Entonces ahí vienen todos estos temas. Una manera de generar crecimiento inclusivo que reduzca la pobreza puede ser la apuesta por la agricultura, a partir del hecho de que en el sector rural es donde se concentran las mayores bolsas de pobreza del país. Ahora, por otro lado, creo yo que El Salvador, como lo refleja su balanza de servicios, las exportaciones e importaciones de servicios, en los cuales están servicios de seguro, servicios financieros, servicios de transporte, servicios de turismo, tenemos una balanza superavitaria desde hace ya como unos 8 años, mientras que la balanza de bienes es fuertemente deficitaria. Pero entonces el hecho de que tengamos una balanza de servicios superavitaria nos da la señal de que quizá por ahí tenemos que seguir apostando. Y entonces estas leyes de incentivos fiscales a la inversión en tecnología, o incluso la ley de activos digitales, aunque no podés por decreto decir, decrétase que va a haber inversión, decrétase que va, no lo podés, pero puede generar condiciones que combinadas con otras políticas podrían detonar, digamos, ese proceso de mayor crecimiento que llevaría a todos los otros efectos que mencionábamos. Voy a pasar a otro tema y un poco para concatenar lo que estaba conversando con el ministro de Hacienda. ¿Cómo va a ser el estado de las finanzas públicas y su manejo? Yo creo que ese es uno de los logros principales de esta gestión. Yo creo que el ministro está haciendo un buen trabajo. Hay decisiones que yo no comparto, digamos, en lo personal, como no autorizar la publicación del informe del artículo 4 del Fondo Monetario, pero en lo fundamental, en la gestión de pasivos, en la gestión de deuda pública, en la administración tributaria, creo que el ministro está haciendo un buen trabajo. O sea, le ha tocado, creo yo, la piedra más pesada. Este gobierno heredó una deuda de casi 20.000 millones de dólares. A los 9 meses de entrar se vino la pandemia, ¿verdad? Se cae el PIB, caen los ingresos, aumenta el gasto público, tiene que endeudarse. Pero a pesar de eso, el ministro ha logrado ir sorteando, digamos, esos escollos. La recompra de la deuda fue muy exitosa. Entonces ha habido el aumento de la recaudación, también ha sido bastante notable. Ya el 2021 El Salvador pasó a ser el país con mayor recaudación en América Latina. Entonces yo creo que eso es signo de buena gestión. Ahora, eso no quiere decir que ya esté garantizada la sostenibilidad de la deuda. El Fondo Monetario dice que si la deuda sigue en la trayectoria actual es insostenible. Pero se han ido sorteando los efectos
los riesgos, el riesgo país ha bajado, llegó a más de 35%, ahorita anda en 13%. O sea, los mercados ya empiezan a tener una percepción más positiva. Ok, tenemos una buena calificación. Las calificadoras, bueno, nos degradaron por el tema de las pensiones, pero inmediatamente subieron. ¿Cuándo se pagaron las dos cuotas? Triple C. Y entonces no estamos, digamos, en grado de inversión como estuvimos hace tiempo, pero estamos mejor de lo que estábamos previamente. Entonces, son pasos que se van dando en la dirección adecuada. Hay retos importantes, riesgos fuertes. Ok. Pero se está manejando bien la cosa. Retos y riesgos fuertes. Vamos a hablar de eso cuando regresemos, desde tu perspectiva. En honor al tiempo, vamos 7:46. Gracias por estar con nosotros. Gracias nuevamente. Hablabas de retos y en honor al tiempo, porque ya se nos está yendo y lamentablemente voy a ser un poco infidente acá. Tarde por el tema del tráfico, ¿no? Y no solo a ti te pasa a todo el mundo, Carlito. Sí. De hecho, hemos tenido aquí problemas también para la asistencia de algunos funcionarios, para el cumplimiento, y el problema es tráfico. Sí. Quiero hacer una pregunta antes de entrar al tema de riesgos y retos. Golpea fuertemente el tema de una economía, una mala, digamos, circulación. Sí, bueno, como casi todo tiene sus pros y sus contras. El parque automotor en este momento es como 1,5 millones de vehículos, pero esos son 600,000 motos más o menos, o sea, hay 900,000 vehículos de otro tipo. Entonces, claro, eso genera ingresos de importación, IVA para el fisco, genera toda la industria de los repuestos, ¿verdad? Que se arma en torno a un parque automotor de 1,5 millones. No es lo mismo que si tenés la tercera parte. Entonces, todo eso genera actividad económica, genera ingresos. Pero también el tráfico tiene lo que en economía llamamos externalidades negativas muy fuertes. La contaminación ambiental, ¿verdad? Es uno de los principales fuentes de generación de los gases de efecto invernadero que colaboran al calentamiento global y el cambio climático. La pérdida de tiempo, ¿verdad? O sea, si nosotros sumamos una hora que pierde la gente diariamente y lo valoramos incluso al salario promedio, estamos hablando de, no sé, 30,000, 50,000 horas hombre u horas mujer, porque las mujeres también conducen, que se pierden diariamente por exceso de tráfico. Y los contratiempos como tal. Y contratiempos, ¿verdad? Ok, veamos, retos y riesgos. Me llamó mucho la atención esa conclusión a la que llegaste después de hacer las valoraciones que teníamos en el anterior bloque. Sí, bueno, yo me refería al tema fiscal, pero lo podemos generalizar a la economía. Okay. Como te decía, en el ámbito fiscal se está haciendo una buena gestión, pero las finanzas públicas están siempre en una situación, digamos, delicada. Ese riesgo del 13% de riesgo país hay que bajarlo a menos de 5 para que El Salvador pueda salir a colocar nuevamente deuda. Ese es un reto que se tiene. Ya ha bajado 22 puntos, de más de 35 a 13, o sea que falta bajar otros 8 puntos. Entonces, si ya bajaste 22, puedes bajar 8 puntos. En el tema de la reactivación está el reto de atraer más inversión extranjera. El año pasado tuvimos flujo negativo de inversión extranjera directa. Fuimos el único país en Centroamérica con flujo negativo. Y en los 35 años últimos de inversión extranjera directa, solo ha habido 2 años con flujo negativo, que fue el 2010 y el año pasado. Entonces ahí hay otro reto, ¿verdad? Implementar medidas que hagan al país más atractivo a la inversión extranjera directa. Las apuestas que han sido puestas sobre el tapete, el desarrollo del turismo de playa, el desarrollo del tren del Pacífico, todas son apuestas, el viaducto, los chorros, son apuestas estratégicas que también pueden contribuir a esta dinamización y son retos, ¿verdad? Entonces yo mencionaría eso como retos, y los riesgos creo que vienen sobre todo de afuera, fíjate. El tema de Estados Unidos, bueno, lo de la deuda, aunque parece que el fin de semana ya lograron un acuerdo el presidente Biden y el líder republicano McCarthy, pero todavía están en los detalles, supuestamente lo van a llevar mañana a aprobación del Congreso. Pero eso son temas que obviamente nosotros no controlamos para nada, pero que le meten
inestabilidad a la economía, sobre todo estando dolarizados. El tema de Ucrania, que eso ya vamos a ir hacia el segundo año y no se resuelve y no pareciera que se va a resolver pronto. Al contrario, se mantiene latente, pero queriendo arrancar y no, que gracias a Dios no arranca. Se generan más tensiones. Se revienta eso y se viene la tercera, ¿no? Sí, todos esos temas no los controlamos. Yo diría que por ahí vienen los riesgos principales. Carlitos, en honor al tiempo, yo le pregunté al ministro de Hacienda esta noticia que se conoció sobre la supuesta utilidad o el uso de cierto dinero de fondos de pensiones para cubrir algunos compromisos de gobierno. Ajá. No sé si viste esta información que se manejó, ¿no? Sí, lo que pasa es que los términos del canje de los antiguos certificados de inversión provisional por los nuevos han sido declarada información reservada. Y también en los estudios actuariales. Entonces, lo que sabemos de eso es por el lado de las calificadoras. Entonces, lo que se dice es que con la reforma última que se aprobó en diciembre, hay un periodo de 4 años de gracia de pago de intereses y capital que le representa al gobierno más o menos un flujo de $500 millones por año en 4 años. Entonces, es como una oxigenación que se le da a las finanzas públicas y eso se ha interpretado como que se está agarrando dinero de las pensiones para financiar el gasto público. Yo creo que técnicamente no es así, pero lo podemos ver de esta manera. Si el gobierno tiene que pagar, por ponerte un ejemplo, 5% sobre la deuda que está tomando de las pensiones para pagar pensiones, y en lugar de pagar 5, te paga 1% de interés y con eso se ahorra 200 o 300 millones, ¿considerarías que eso es estar agarrando dinero de las pensiones para...? Yo creo que se puede interpretar así, pero no es técnicamente estar agarrando dinero de las pensiones. Ok. Pero ese es el tema. Ese es el escenario. ¿Conlleva en algún momento la situación fiscal del país pensar de que puede seguir esa, digamos, ¿cómo se le llamaba? No sé si es un estira y encoge, pero esa presión siempre de los organismos internacionales para analizar el tema fiscal, digamos? Bueno, esa presión se ejerce, digamos, en el caso del Fondo Monetario y del Banco Mundial, sobre todos sus miembros. O sea, el Fondo Monetario... Ya como que es ley, así te voy a dar, pero tenés que hacer ajustes, tiene, ¿no? 190 países miembros y cualquiera que quiera solicitar dinero, el Fondo Monetario le va a contar las costillas y lo va a presionar para que ya no es de impresión, ya no es de admirarse por eso. No, esa es la manera, como un banco, o si vos vas a solicitar crédito a un banco y... Lo primero que te dice es que... bueno, ¿y de dónde? O sea, y ellos deciden si te dan o no te dan. Entonces no es de admirarse. No es de admirarse lo que ellos en algún momento... Ahora, pero mi punto al que quiero llegar es que... Es la rutina, ¿verdad? Sí, es la rutina, ¿no? O es como el prerequisito, si queremos verlo más técnico. Pero a lo que yo voy es en el tema de seguir siendo muy atractivo, o mejor dicho, facilitadores de poder adquirir créditos con ellos, ¿no? ¿A cambio de qué? De mantenerse bien estable las finanzas claro, si el país no cumple con los estándares de sostenibilidad fiscal que el Fondo Monetario requiere, no te van a dar, no va a haber un acuerdo y tampoco te va a desembolsar dinero. Pero si lo ha habido es porque lo tenemos hoy en día, ¿no? Bueno, ahorita no tenemos acuerdo con el fondo, ¿verdad? Claro, porque estamos en esa, por eso decía yo, en ese tira y encoge que se tiene. Lo que pasa es que el gobierno ha ido haciendo el ajuste por su propia cuenta, aunque no haya un acuerdo con el fondo. Porque de otro modo, si no se hiciera ese ajuste, si no hubiera cierta contención del gasto, cierta reingeniería por la parte financiera de la deuda y más contribución, más recaudación, esto ya se hubiera, ahí sí hubiéramos entrado en impago. O sea, el gobierno ha hecho ese ajuste. Por eso te digo que un acuerdo con el Fondo Monetario no requeriría mucho por eso. O sea, el gobierno ya ha hecho y está haciendo el ajuste que le pediría al Fondo Monetario. Creación de empleo. ¿Tú crees que hemos logrado superar las expectativas en esta materia? No porque no estamos creciendo a las tasas que deberíamos crecer. Y porque el 60-70% de nuestro mercado laboral es informal. Entonces, aunque se esté generando empleo en el sector informal, no son empleos de calidad.
no son empleos con cobertura de pensiones, de seguridad social. Entonces, lo ideal sería una economía con 100% del empleo cubierto por este tipo de prestaciones, que implicaría que la economía es formal y que se generaran anualmente todos los empleos que necesitan los jóvenes para incorporarse al mercado laboral. O sea, si hacemos una, digamos, como un resumen, estaríamos creyendo de que al cumplimiento del primer semestre del año, seguimos todavía bajo la idea de que sí, tenemos un crecimiento creo que del 2.8%, ¿no? 2.6 fue el dato del año pasado. Ajá. Y 2.8 para este año. Para este año. Bueno, tú decías depende de cómo quien quiera verlo, bien o mal. Ajá. Yo creo que El Salvador ha estado haciendo la lucha en medio de una condición o de condiciones globales muy difíciles, ¿verdad? Y de una herencia también complicada de desequilibrios fiscales, desequilibrios en el sector externo, insuficiencia alimentaria, falta de inversión pública. El dato de la inversión pública es interesante. A este gobierno se le acusaba con la recompra de los bonos que en lugar de haber pagado 800 millones, eso lo debería haber destinado a educación y salud. Bueno, resulta que pagó los 800 millones y además la inversión en educación y salud es la más alta en la historia de El Salvador. O sea que ha hecho las dos cosas. No ha sacrificado, digamos, gasto en salud o en educación para pagar la deuda que dejaron los otros, ¿verdad? Porque esa deuda la dejó Arena, en concreto la de los eurobonos. Bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerte, Carlos, que nos hayas acompañado como siempre. Bastante atinado todos los elementos que nos das para poder de alguna manera colocar en ese diagrama donde está la versión oficial y también de la perspectiva de tu persona el estado de la economía actual. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias de nuevo a ti, Neto, por la invitación y siempre estamos a la orden. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.